3, 2, 1, listos. Hola, soy Márgara, la directora de Acierto Abogados Consultores, y hoy les quiero hablar de los derechos conexos. Pero antes vamos a hacer un recorderis de los derechos de autor. En videos anteriores hemos hablado qué son los derechos de autor y también les expliqué sobre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que tiene el autor a perpetuidad. Son derechos que no se pueden renunciar, no tienen contenido económico, no se pueden embargar y no se pueden transferir a nadie. Por el otro lado, los derechos patrimoniales, que ya los explicamos también, hacen alusión al derecho de reproducción de cualquier obra, al derecho de transformación o de modificación, al derecho de comunicación pública, al derecho de divulgación, entre otros derechos. Pero también encontramos otra clase de autores que le imprimen a las obras algo de creatividad, pero no crean la obra como tal, sino que crean una obra diferente. Esos derechos son los derechos conexos. Allí encontramos tres diferentes clases de autores. Encontramos los artistas, intérpretes y ejecutantes, que son aquellas personas que hacen una adaptación de la obra y la hacen a conocer. Está muy complicado. Aquí vamos a hablar que la obra es una canción escrita por un autor, por ejemplo, Leandro Díaz. Y Carlos Vives hace una interpretación de la canción de Leandro Díaz, le pone la melodía, le pone la música, le pone un ritmo. Entonces, al hacer una adaptación de esa canción de Leandro Díaz, estamos creando una obra nueva. Y eso es lo que llamamos el derecho conexo para los artistas, intérpretes y ejecutantes. No es tan complicado. Estos autores, intérpretes y ejecutantes tienen tanto los derechos morales como los patrimoniales que hablamos ahora. Pero en cuanto a los derechos patrimoniales, tenemos que hacer una salvedad porque aquí los derechos patrimoniales que tenemos que proteger son especialmente el de reproducción y el de comunicación pública, ya que se trata de una adaptación de la obra original, que como para el caso concreto que dijimos era la canción de Leandro Díaz. Los segundos derechos conexos son los productores de fonograma. Son aquellas personas o empresas que se encargan de fijar una reproducción determinada o ejecutar un sonido determinado. Está como enredado, pero en otras palabras, lo que se trata es de fijar los sonidos, bien sea en un disco o en un CD. A este tipo de personas o productores, la ley solo les reconoce el derecho patrimonial de reproducción de fonograma, a diferencia de los autores principales, porque a ellos se les reconoce tanto derechos morales como la totalidad de los derechos patrimoniales. Entonces, para que ese productor pueda fijar un fonograma determinado, pues requiere una autorización del autor principal. Esto quiere decir que el autor principal muy seguramente tiene que hacer una cesión de derecho patrimonial de reproducción para que este productor de fonograma pueda hacer toda la fijación de los sonidos en el medio que determine. Los terceros derechos conexos son las compañías de radiodifusión. Estas son empresas que comunican públicamente una obra determinada, sea a través de la radio o sea a través del televisor. Digamos que para este tipo de empresas también se les reconoce única y exclusivamente el derecho patrimonial de comunicación pública. Eso les va a permitir a estas compañías poder difundir y poder divulgar la obra en diferentes medios, bien sea la radio o la televisión. Entonces, como ustedes ven, estamos hablando de tres derechos conexos diferentes. El derecho para los intérpretes, artistas y ejecutantes, a los que se les reconoce tanto derechos morales como algunos derechos patrimoniales. El derecho para los productores de fonograma, a quienes solo se les va a reconocer el derecho patrimonial de reproducción. Y por ello van a tener obviamente una remuneración, porque eso es lo que les permite tener una explotación económica de la obra.
Finalmente, para las compañías de radiodifusión, a quienes también se les reconoce un solo derecho patrimonial de autor, que es el de comunicación pública, y lo mismo, van a tener una retribución por la divulgación que hagan de esa obra, bien sea a través de la radio o, repito, de la televisión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro el tema de los derechos conexos. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Acierto Abogados Consultores, en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y recuerden visitar también nuestra página web www.aciertoabogadosconsultores.co. Chao, nos vemos pronto.